Listo. Listo, grabando. Vamos a compartir la pantalla. Buenas noches nuevamente a los que ya llegaron. Vamos a comenzar la clase de hoy. El tema se llama Análisis de estabilidad de sistemas dinámicos. Comparto pantalla otra vez. ¿Y están viendo la presentación? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Vale, gracias. Bueno. A ver. Listo, entonces. Estabilidad de un sistema. Aquí tenemos, digamos, una planta. Es una función de transferencia de una planta. No sabemos qué planta es, qué sistema es. Simplemente, pues, que tiene una entrada y tiene una salida. Entonces, ¿qué pasa cuando se aplica una entrada? Pues hay una reacción, ¿no? La salida reacciona y en ocasiones, pues, la salida tiene un estado transitorio, a veces el transitorio, pues, presenta oscilaciones y finalmente estabiliza. Cuando un sistema ante una entrada, ¿sí? Que en este caso la entrada es la señal roja, ¿sí? Cuando un sistema se estabiliza, ¿sí? O sea, y llega a un valor en el tiempo, pues, constante, decimos que es un sistema estable, ¿sí? Pero la gráfica acá del lado derecho me muestra algo diferente. Entonces, miren que ante una entrada de escalón, miren que aquí el sistema empezó dinámicamente a moverse, a obtener, digamos, a ir subiendo, pasó aquí la señal de entrada y sigue hasta el infinito. O sea, creciendo, pues, de una forma, pues, infinita y sin llegar a un valor en el cual se puede estabilizar. Entonces, cuando un sistema responde así ante una entrada, se dice que es un sistema inestable. O sea que, digamos que gráficamente podemos saber si un sistema es estable o inestable viendo su análisis de la respuesta en el tiempo, ¿sí? O sea, graficando la salida, ¿sí? Y viendo si el sistema logra estabilizarse o no, pues decimos si el sistema es estable o inestable, ¿sí? Es una forma de saberlo. Pero hay otras formas también de conocer si es estable o inestable, es lo que vamos a ver ahora. Recordemos que los sistemas que nosotros hemos venido analizando en el curso son sistemas causales, ¿sí? Esto ya lo hemos dicho alguna vez. Un sistema causal es aquel que el grado del polinomio del denominador debe ser mayor o igual al grado del polinomio del numerador. O sea, aquí en este caso, n, que representa el exponente del polinomio del denominador, debe ser mayor o igual que n. Esos son sistemas causales, ¿sí? Entonces, cabe aclarar que para que analicemos un sistema debe cumplir esta condición, ¿sí? Bueno, entonces, como los sistemas que estamos analizando están compuestos de un numerador y un denominador, y tanto el numerador como el denominador son polinomios, entonces, al ser polinomios, yo a cada polinomio le puedo sacar las raíces. ¿Quién recuerda qué significan las raíces de un polinomio? ¿Quién me responde eso? ¿Cuáles eran las raíces de un polinomio? Esto es matemática, ¿no? Matemática de primer semestre. ¿Qué significan las raíces de un polinomio? ¿No son los ceros de un polinomio? Son los ceros de un polinomio, sí, exacto. Los valores tal que hacen que la función sea igual a cero, ¿correcto? Entonces, como arriba tengo un polinomio y abajo tengo otro polinomio, entonces nacen dos conceptos que se llaman los siguientes. A las raíces del numerador las vamos a llamar ceros y a las raíces del denominador las vamos a llamar polos. Estos dos conceptos son propios de los sistemas de control, o sea, de todo lo que tiene que ver el mundo de la automática, ¿sí? Entonces,
repito, las raíces, que ya sabemos qué significan, ¿cierto? Del polinomio del numerador, ¿sí? Se llaman ceros, y las raíces del polinomio del denominador se van a llamar polos, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué nos sirven estos conceptos? Para lo siguiente. Entonces, otra forma de saber si un sistema es estable o no es que todos sus polos sean negativos. Si yo, al calcular los polos, ¿sí? Que son, ¿qué habíamos dicho? Que son las raíces del denominador de una función de transferencia. Entonces, si todos los polos son negativos, entonces el sistema es estable. Pero si es un polinomio en el cual al menos uno de sus polos sea positivo, entonces ya no será estable. Ahora, hay polinomios que van a tener raíces, es decir, raíces que son números complejos. En ese caso, siempre se analiza la parte real, ¿sí? Siempre vamos a analizar la parte real de los polos, ¿sí? Entonces, a la parte real le aplico el criterio. Si todos son los polos negativos, ¿sí? Si todos los polos negativos, entonces el sistema va a ser estable. Pero por un polo que sea positivo, ya el sistema todo será inestable. Ya con unos ejemplos vamos a ilustrar un poco esto mejor, ¿sí? Aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos arriba, tenemos esa función de transferencia S más 6 en el numerador sobre S más 2 multiplicado por S menos 5. Arriba es evidente que el cero del sistema es menos 6, ¿cierto? ¿Y por qué es menos 6? Porque recuerden que las raíces son, ¿sí? ¿Qué números hacen que el polinomio sea igual a 0? Entonces, para ello, lo que hago es tomar el polinomio, por ejemplo, S más 6, e igualo a 0. Y encuentro que S vale menos 6. Pero el 0 no me interesa, o sea, el 0 no es el que me permite determinar la estabilidad, ¿sí? ¿Quiénes son? Los polos, o sea, las raíces del denominador. Entonces abajo tengo un polinomio de orden 2, porque si yo multiplico esto, ¿sí? Pues me daría un sistema un polinomio de orden 2, solo que aquí está presentado en forma de factores, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hago es que, como hay dos factores, ¿sí? Pues una raíz sería despejar de aquí, o sea, S más 2 lo igual a 0, por lo tanto S, o sea, un primer polo es menos 2, entonces el polo es estable, ese polo es estable. Pero acá tenemos otra cosa. S menos 5 al igualarlo a 0, me daría que el polo es 5. Entonces, por este polo que es inestable, todo el sistema se vuelve inestable, ¿sí? Entonces, esa es otra forma. Yo, dada una función de transferencia, calculo los polos, ¿sí? Que recuerden, son las raíces del denominador, y si todos los polos son negativos, ¿sí? Entonces el sistema es estable. Pero por uno que sea positivo, ya el sistema todo completo sería inestable. ¿Hay alguna inquietud hasta ahí, muchachos? Señor. Bueno, uno que dice no. Los demás con confianza. No, señor. No, señor. No, señor. Bueno, listo. Entonces, si a mí me dijeran, ¿este sistema es estable o inestable? Por ejemplo, en un quiz. Entonces, si están las opciones estable, inestable, pues inestable, ¿cierto? Porque ya lo acabamos de ver, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Tenemos este. Entonces, pues los ceros sería S menos 2 igual a 0, pues el 0 sería 2. Pero bueno, ya vimos que eso no es criterio para decir si es estable o no. Ahora, tenemos acá este polinomio orden 2, ¿sí? Que se puede factorizar de la siguiente manera, ¿cierto? Dos números que sumados den 2, que multiplicados den 12 y sumados den 7, entonces 4 y 3, por lo tanto, esto queda factorizado como S más 4 por S más 3. Entonces, S más 4 igual a 0, pues me daría S1 menos 4, y S más 3 igual a 0, pues me daría S2, o sea, el segundo polo, en menos 3.
Entonces, ambos tienen o ambos son negativos. Por lo tanto, el sistema es estable, ¿vale? Ahora tenemos este otro ejemplo. A ver. Ejemplo 1, ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Es la misma diapositiva. Bueno. Ejemplo 4. Ejemplo 3, porque tengo repetida una diapositiva. Tenemos 8 sobre s cuadrado más 2s. 8, pues arriba no hay nada, no hay ceros, porque este es un polinomio de orden 0. ¿Sí? Nada más está la parte o sea, digamos el término independiente del polinomio. Y abajo sí tenemos un polinomio de orden 2. Pero aquí la cosa no es tan fácil, aquí no se puede factorizar eso. Entonces me toca aplicar la fórmula cuadrática, ¿cierto? Esa fórmula cuadrática ustedes ya la conocen, no vamos a entrar aquí y yo me voy a poner a hacer manualmente para calcular. De hecho, si quieren anoten, yo tengo una aplicación, ¿sí? Que me encuentra raíces, se llama Polynomial en inglés, ¿no? Polynomial Root. Ahora les escribo en la pizarra si quieren. Root de RWT Finder en inglés. Entonces, pues, usted puede escribir el polinomio que sea. Si es un polinomio de orden 4, él le calcula las raíces, ¿sí? Entonces, calculando las raíces de este polinomio, pues encontramos que son dos polos complejos conjugados. Entonces, uno de ellos es menos 1 más 2j y el otro es menos 2 menos 2j. ¿Hay algo que no sea MATLAB? ¿Una aplicación diferente? No, es que yo aquí, a ver, aquí está, les acabé de decir precisamente, hay una aplicación, ¿sí? Este código que está abajo es de MATLAB, pero hace un ratico les dije que hay una aplicación para calcular estos polos, ¿sí? A ver, voy a anotar aquí, se llama la aplicación Polynomial Ahí puedo escribir, ¿cierto? Bueno, ya que Polynomial Root Finder. ¿Sí? Esa aplicación calcula las raíces de un polinomio. Bien, entonces las raíces de ese polinomio dio menos 1 más 2j, menos 1 menos 2j. ¿Qué hago? Cuando es complejo, solamente analizo la parte real, ¿sí? Entonces, la parte real de esta raíz es negativa y la parte real de esta otra raíz es negativa. Entonces, digo que este sistema es estable, ¿de acuerdo? Entonces, escribo otra vez la aplicación. Polynomial Root Finder. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta ahí preguntas? No, señor. Bueno. Siguiente, a ver. Listo. Hasta cómo lo borro, ¿eh? Listo. Bueno, vamos a analizar otro concepto, ¿sí? Entonces, ya tenemos dos formas de saber o comprobar si un sistema es estable o inestable. Primero, por su gráfica, ¿sí? Segundo, encontrando los polos y verificando que todos sean negativos, ¿sí? En su parte real. Y tercero, empleando el lugar geométrico de las raíces. ¿Qué es el lugar geométrico de las raíces? Un plano cartesiano en el que puedo graficar tanto ceros como polos, ¿sí? ¿Cómo se grafica este plano cartesiano? El eje de las X o el eje de las abscisas será la parte real, ¿sí? Y el eje de las Y o el eje de las ordenadas será la parte imaginaria. Ahora, con una X vamos a representar los polos y con una O vamos a representar los ceros, ¿de
acuerdo? Entonces, a esto me refiero. Este es el lugar geométrico de la raíz. Un plano cartesiano. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? El eje Y, ¿sí? El eje Y va a ser la frontera entre la parte estable y la parte inestable, o la región estable y la región inestable. Entonces, cualquier polo que esté ubicado a la derecha de este semiplano, entonces va a ser un polo que estará ubicado en la región inestable. Y si todos los polos de un sistema están ubicados acá en la región estable, pues el sistema va a ser estable. Entonces, otra forma para determinar la estabilidad de un sistema es que sus polos todos estén ubicados en la región izquierda del lugar geométrico de la raíz. ¿Sí? ¿Cómo lo ilustramos con un ejemplo? Tenemos esto, ¿sí? S más 5 sobre S cuadrado más 2S más 5. El 0, evidentemente, es menos 5. Entonces, miren que aquí este 0, que está pues con la O ahí, esto es más o menos 5. Entonces, mírenlo acá abajo, ¿verdad? 5, ¿sí? Pero el 0, pues ya dijimos que no nos interesa, ¿sí? Que nos interesa es las raíces del denominador. Y las raíces de este denominador resultan ser números complejos y cuyo valor es, aquí lo tenemos, menos 1, me parece que es menos 1, aquí este primero sería menos 1 en la parte real, ¿cierto? Y en la parte imaginaria, 2. Entonces sería menos 1 más 2, este aquí, y este acá abajo, polo 2, menos 1, menos 2J. Pero, como están ubicados en el semiplano izquierdo, ¿sí? En la región estable, entonces decimos que pues el sistema es, es estable, ¿sí? Entonces, tres formas, ¿sí? Para determinar si un sistema es estable o inestable. La primera, simplemente dada la gráfica de un sistema, ¿sí? Entonces, si vemos que un sistema tiene este comportamiento donde al final la respuesta alcanza un valor en el tiempo constante, entonces el sistema es estable. Pero si tenemos que la respuesta a un sistema va creciendo exponencialmente y de manera infinita, ¿sí? Pues el sistema es inestable. Otra forma es entonces calculando las raíces del denominador, que son los llamados polos, y verificar que todas esas raíces sean negativas. Si todas son negativas, el sistema es estable, pero por alguna raíz que sea positiva, el sistema será inestable. Y la última pues manera de comprobar la estabilidad de un sistema es a través del lugar geométrico de las raíces. Si, digamos, a nosotros nos presentan esta gráfica sin conocer esta función de transferencia, ¿sí? Pues simplemente de ver que todos los polos, en este caso este polo 1 y polo 2, está en la región, digamos, izquierda del semiplano, ¿sí? Del semiplano Y, entonces pues ya decimos que el sistema es estable. Pero si hubiera un tercer polo que estuviera acá a la derecha, ya el sistema sería inestable. ¿De acuerdo? Una pregunta, profe. Sí. Si el polo está sobre el eje Y, justamente en el eje Y, ¿es estable o inestable? Si el polo, eso, buena pregunta. Si el polo está justamente en el eje Y, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos tres polos, estos dos que son estables y un tercero que está en el eje Y, ¿cierto? Ese eje Y, a esos polos que están ubicados ahí se les dicen polos marginalmente estables. Marginalmente estables, ¿por qué? Porque están al margen de estar o tirar para la zona estable o tirar para la zona inestable, ¿sí? Pero diríamos que todo el sistema sería estable porque pues ese polo está ahí en la zona neutra, ¿no? Y sus otros dos compañeros están en la zona estable, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, gracias. muchachos?
Voy a dejar de compartir pantalla. Quiero verificar quiénes están. Voy a llamar a lista, muchachos. Me dicen presente. ¿Anaya Espinosa está? No. ¿Asprilla Lerma Cristian? Asprilla, yo lo vi conectado. ¿Se retiró? Bueno. Barrenechea Parra Andrés. Barrenechea, ¿para qué cosa? ¿Quién, yo? Sí. Ya ni sé quién soy, que esta cuarentena me está volviendo loco. Bueno. Por favor, encuentren Dígame, esa gente. vacuna. Bueno, Giraldo Cifuentes Encuentren esa Mario. vacuna. Encuentren. Giraldo Cifuentes Mario está. Bueno, no está. Gómez Buenaventura Daniel. Presente. Presente, listo. González Colorado Manuel. Profe, me saltó. Presente. ¿A quién? Giraldo Figueroa. Es que estoy llamando primero a los de mecatrónica, ¿sí? Ah, ya. Entonces, pues, repito, Giraldo Cifuentes Mario, ¿se encuentra? Sí, señor. Bueno, ok. Marín Vaca Juan Pablo. No. Mesú Angulo Luis. Presente, profe. Listo. Nieva Guzmán Cristian. Presente. Vale. Otero Oviedo José. Presente. Listo. ¿Usted alcanzó a escuchar? Reina Collazos Jimmy. Presente, bro. Rodríguez Arroyo Sebastián. Presente, profe. Ese no está. Deje de hablar, hombre.